Ahora sí los militares van a poder hacer actividades de labor pública con un marco legal porque ya se publicó el decreto en el DOF o Diario Oficial de la Federación en el cual se habla de que esas autoridades o estos militares van a empezar a hacer actividades de temas de seguridad pública que no le corresponden a ellos, pero que por la circunstancia tienen que salir a enfrentar este tipo de problemas o circunstancias por las cuales está pasando el país. Ahora bien, quiero destacar puntos importantes que se mencionaron, que habló López Obrador, pero que se encuentran en esta nota, de que estos grupos o fuerzas militares se van a estar básicamente supeditadas a la Guardia Nacional, mientras esta institución se prepara en temas estructurales, en temas de despliegue, en temas de capacidad de respuesta, en temas de armamento, ese tipo de cosas. Mientras esto llega a ocurrir, las fuerzas militares van a empezar a realizar todas sus actividades de tema de seguridad pública, cosa que ha sido algo muy debatido. Pero ¿por qué yo ahora apoyo ese sentido que las fuerzas militares se enfoquen en este tipo de temas de seguridad? Porque muy sencillo, en el pasado, por ejemplo, el tema de las armas de Rápido y Furioso, que básicamente se dejaron pasar cantidades de armas burdas y de poder de fuego que prácticamente solo los ejércitos poseen. Esto significa que ahora las autoridades que son estatales, autoridades locales, no tienen la capacidad de fuego y la capacidad de respuesta que pueden tener los grupos militares para defenderse de los delincuentes. Esa es la razón principal por la que yo considero que el actual gobierno tomó la decisión o de sacar este decreto que pues los militares hicieran temas de labor pública por las circunstancias en las que nos dejaron el país, de que no, ahora ya no es lo mismo que antes, ahora ya no tienen poder de fuego tan pequeño, ¿no? Ahora el poder de fuego es casi igual o idéntico al que tiene el ejército en temas de tierra, pues en el de aire eso no, pero en el tema de tierra están prácticamente a la par del ejército mexicano. ¿Esto qué significa? Que pues los que no le pueden hacer frente a las autoridades locales, estos grupos, por la capacidad de fuego, incluso el adiestramiento que ya se les está dando, es un problema bastante preocupante. Por eso yo considero que es importante que este tipo de cosas no se vea como algo malo. Esto solamente va a ser temporal y se habla, incluso lo dijo Andrés Manuel López Obrador, después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, van a durar 5 años para que ahora sí las autoridades, estos militares, regresen a sus cuarteles y la Guardia Nacional empiece a hacer sus actividades de temas de seguridad pública, porque en este momento no lo hacen. Por lo mismo que ya les comenté hace unos momentos, porque ellos se están preparando en el tema estructural, en el tema de despliegue, en el tema de cantidad de oficiales. Es esa razón principal por la que las fuerzas militares van a seguir en el terreno, además de lo mismo que ya les dije anteriormente, la capacidad de fuego que tienen los grupos criminales que permitieron los anteriores gobiernos. Entonces no podemos sacarlos así como tal por el hecho que vamos a dejar desprotegidas a muchas regiones del estado. Por ejemplo, les pongo a Tamaulipas, le pongo a Jalisco, le pongo a Michoacán, le pongo a Zacatecas. Son lugares donde la violencia prácticamente está imparable, lugares donde las cosas ahorita son de preocuparse. Imagínense, si sacamos al ejército, las cosas pueden ser aún peores. Anteriormente voy a decir una cosa, yo estaba en contra de esto, de que el ejército estuviera fuera en las calles, pero porque nunca consideré las circunstancias en las que se vivía y en las que se está viviendo actualmente el tema de la violencia, que es muy dispersa. No solamente depende de que autoridades en temas de armamento estén preparadas para responder, sino que tiene que haber ese cambio, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, de que la seguridad dependa de algo muy importante, que es la capacidad de educar a los futuros mexicanos o a la futura generación de los mismos en temas de que tengan una educación, busquen realmente un desarrollo, busquen ese desarrollo pero en el área correcta, en el sentido de que vayan por el camino recto y no se desvíen por el hecho que no tienen recursos, nunca se les dio la capacidad de educación. Es precisamente eso lo que está haciendo el gobierno actual, está atacando la raíz principal del problema, que es la materia prima que utilizan estos grupos delincuenciales, que son las personas, para generar ese miedo. Es justamente lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que está generando la base necesaria para que esa materia prima que son las personas que toman los delincuentes ya no la tomen, para que esas personas estén educadas, puedan llegar a un trabajo que realmente les reditúe, pero que no sea un trabajo donde se hagan las cosas mal, donde no haya ese camino recto. Es la razón por la que yo considero
Primero, que esta decisión del decreto pues es la necesaria, no es la mejor, pero por desgracia no hay otra que se pueda tomar. Por el momento es una noticia de la cual se va a hablar mucho, sobre todo por el contexto de que Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que pues los militares iban a ir a sus cuarteles, cosa que no ocurrió e incluso él ya lo dijo. Las circunstancias de cómo dejaron al país no permite que las fuerzas militares se tengan que retirar, es todo lo contrario, que las cosas están ahorita muy complicadas en el tema de seguridad y sobre todo en lo que le corresponde al poder federal, lo que significa que los militares no se pueden retirar en este momento y de aquí a que la Guardia Nacional se prepare son 5 años. Esto no va a durar de por vida, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, 5 años se prepara la Guardia Nacional en todos los aspectos necesarios para el tema de seguridad pública y las fuerzas militares de nuevo se retiran a sus cuarteles, a lo que realmente a ellos les corresponde, que es labores de seguridad nacional, que no se refieren justamente al tema de seguridad pública. Importante también que podemos destacar es que esta medida ya se había tocado anteriormente, pero ahora la medida va a ser muy atacada. Yo lo repito, ¿por qué? Porque va a ser una de las armas principales que va a tomar la oposición para decir, miren, Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a traer esto y ahora sí lo está haciendo. Pero el problema es que ellos no van a contextualizar por qué está haciendo eso, porque el tema de sus anteriores gobiernos, sus anteriores presidentes que pertenecían a partidos como el PRI, como el PAN, a nivel local, estatal y federal, dejaron prácticamente que los delincuentes controlaran el país, sobre todo el panismo. El panismo dejó que básicamente un grupo delincuencial que ya todos conocemos, donde se hizo justamente la operación para detener a Ovidio, es pues lo que permitió el panismo y es ahora lo que va a criticar, que por qué el ejército no se va, justamente porque como nos dejaron en temas de seguridad, y no solamente a nivel federal, sino a nivel regional, no puede salirse el ejército. También hay que destacar algo, se tiene que preparar al ejército necesariamente en el sentido de que no se corrompan. ¿Por qué digo esto? Porque un oficial o un militar que está corrompido puede irse a las partes ilícitas donde trabajan pues esos grupos contrarios a la razón, al respeto humano, a esos lugares y les puede dar la capacitación que se da al ejército mexicano, cosa que es muy peligrosa porque imagínense, al ejército mexicano se la diestra para que se prepare para este tipo de circunstancias que son muy peligrosas y que aprendan a manejar básicamente el estrés de una manera que pues a lo mejor la mayoría de las personas no lo suele hacer. Y entonces eso es lo peligroso. Se tiene que crear un mecanismo para si en el primer momento alguna autoridad o algún área de estos militares se empieza a corromper, pues vamos y se les retire, se les castigue o algo por el estilo. Pero de ir más, las circunstancias son las que marcaron esta decisión. La realidad es lo que lo hizo, no lo hizo otra cosa. La realidad fue la que generó este tipo de conflictos y se tiene que responder de alguna forma porque autoridades locales, estatales, no lo pueden hacer. Es muy complicado. Imagínense, ustedes no sé si han visto los videos de estos grupos delincuenciales, la capacidad de fuego. Tienen armamento que básicamente de calibres que utiliza el ejército en cuestiones de guerra. Imagínense ese poder de fuego que tienen. ¿Ustedes creen que las autoridades locales lo van a poder afrontar? Pues claro que no, es muy complicado, porque incluso ellos con trabajo se les da algo para defenderse, que incluso antes el tema de seguridad pública no involucraba estas circunstancias, pero como les repito, dejaron que México se llenara de artefactos, pues que quitan vidas, se dejaron que se llenaran muchísimo este tipo de artefactos, y que generó que pues la seguridad pública ya no fuera tan relativamente sencilla, que ahora se tenga que atender a fuerzas pues mayores, algo que está más adiestrado y que tiene más poder de fuego. Por ahora no va a decir que es malo, pero se tienen que ir con mucho cuidado, sobre todo porque cualquier detallito que ocurra en el sentido de que a lo mejor se violen derechos humanos, la oposición va a estar ahí para decirlo, y es bueno en el sentido de que sí, se tienen que decir las cosas que se hacen mal, y el ejército en ocasiones ha hecho este tipo de cosas de violar los derechos humanos de algunas personas. Sé que son delincuentes, pero tenemos que respetar la vida. Sé que ellos no lo hacen, pero estas personas son militares que están ahí por el valor de servir a nuestro país y no por las ganas de acabar con la vida de alguien. Esa es la gran diferencia entre un militar y un delincuente.
Esa es la gran diferencia y yo estoy seguro que pues muchos de estos van a tomar la batuta que les corresponde de respetar los derechos humanos, pero claro, defenderse de lo que se tengan que defender. Si estos atacan, pues el ejército mexicano tiene que responder igual o con más fuerza en comparación si estos delincuentes lo hacen. Así de sencillo. Va a ser un tema debatible, complicado, pero por lo menos las circunstancias son lo que marcaron que se tuviera que tomar estas decisiones. Bueno, si esta nota les gustó, no olviden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos hasta la próxima. Adiós.